El sparring en el boxeo, una de las cuestiones, ejercicios más trascendentales que tiene el boxeo. La verdad es que no se boxea si es que no haces sparring. Esto es una norma del boxeo. Quiero dejarlo en claro a sí mismo, ¿no? Es una norma del boxeo. Tú no estás haciendo nada si no estás haciendo sparring. Y no es necesario como hacerlo así a una intensidad extrema donde prácticamente todos los practicantes terminan en la morgue, ¿no? No es necesario. Pero sí hay que hacer sparring. Entonces, en este episodio, que ahora se me ocurrió hacerlos de larga duración porque siento que tengo mucho que hablar, los vamos a hablar sobre protocolo de sparring y entender un poco cuál es la idea central a trabajar durante un sparring, que es lo que buscamos. Lo primero y muy importante, bueno, evidentemente creo que es pasar por los protocolos de seguridad, capítulos que ya he hablado antes, pero esto nunca está de más. Protocolos de seguridad y segundo, objetivos. Y tercero, el sparring situacional. De eso va a tratar el capítulo en cuestión. Entonces, vamos a comenzar con el tema del sparring, el protocolo. ¿A qué se refiere con protocolo? Protocolo significa una acción que busca la seguridad. Se refiere a la seguridad en la cual vamos a trabajar, ¿no? Pues esto es bien importante en el siguiente sentido, de que yo lo que necesito es esencialmente entender que necesito medidas de seguridad porque esto puede incurrir en lesiones, por ejemplo. Siempre doy el ejemplo histórico y bastante lamentable de Igor Vysotski. Igor Vysotski era un boxeador peso pesado, ruso, soviético en aquella época, que él había ganado 3 veces a Teófilo Stevenson. 3 veces consecutivas, ¿no? Y este señor era carta segura para medalla de oro en el Mundial de Montreal en 1976. Pero absolutamente carta segura. El tipo se pone a hacer sparring sin cabezal unas semanas antes de la Olimpiada y se corta la ceja. Se la corta de forma tan severa que la Unión Soviética determina que él no va a ir a las Olimpiadas. Y el tipo se pierde una medalla de oro. Por no protegerse. Hay otro caso también. Tyson Fury, también haciendo sparring sin cabezal, se corta la ceja, tenía que tener una pelea previo y se lleva una sanción como de $100,000. Esa sanción debe doler muchísimo. Entonces, yo sé que estos son casos extremos, pero tiene que utilizar los implementos de seguridad. Los implementos de seguridad son muy importantes por varias razones. Yo sé que por ahí andan unos orates diciendo no, es que no hay que ocupar cabezal porque sin cabezal es mejor y bla, 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 bla. Veámoslo desde el punto de vista legal. Usted enseña, ¿no? Lo vamos a poner en esta posición. Usted enseña boxeo, ¿no? Hace clases y trabaja con menores. Y a usted se le ocurre que porque es buena idea que hagan sparring sin cabezal, ¿no? ¿Por qué? Porque vio un reel, lo vio en la tele. Entonces se le ocurre que hagan sparring sin cabezal. Qué buena idea, ¿no? Y un chico se corta porque le llegó un cabezazo. Y lo que va a pasar es que van a llegar los padres, lo van a denunciar. Y cuando usted vaya a juicio por lesiones a menores, a usted lo primero que le van a preguntar, las medidas de seguridad, ¿dónde están? Y usted va a decir, no, es que vio un reel donde salía un tipo con una bata y decía que no había que ocupar cabezal porque no servía para nada. Y en ese momento usted va a pagar una demanda. Entonces, y esto también puede suceder con adultos. No se fíe nunca de que el adulto le diga, sí, no pasa nada. No se fíe de eso. Firme un papel. Entonces, siempre las medidas de seguridad disponibles. Vamos a hablar en este capítulo de los tipos de cabezal y un poco las virtudes y las ventajas y desventajas, quiero decir, que tiene cada uno y cómo funciona. Ya eso lo quiero dejar claro. Así que vamos allá. Ahora comenzamos con el mundo cabezal y vamos a hablar, por supuesto, de todos los implementos y los protocolos de seguridad, que son muy importantes. No los vea a menos. No los vea a menos. No los infravalore.
El primer cabezal del cual vamos a hablar es el cabezal con pómulos, que es por lejos el cabezal más común de todos, el que más se usa, el que más se vende, el que está más disponible. Y el cabezal con pómulos tiene ventajas y desventajas. La primera desventaja es que quita visión. El pómulo, al moverse hacia arriba y abajo, quita visión periférica. Y esto hace que existan puntos ciegos en los golpes curvos. ¿Ya? De hecho, uno de los problemas de estos cabezales es que, por ejemplo, si tú lanzas un golpe como circular descendente, te mueve totalmente el cabezal. Y terminas con un ojo, ¿no? Entonces, ¿es un cabezal que protege bien? Sí. Ya, ¿protege menos la nariz? Sí, pero permite más o menos estandarizar la defensa. ¿Ya? ¿En qué sentido? De que puedes hacer tranquilamente paradas, contragolpes, desvíos, paso adelante o atrás, protege bien la cara. Hay que ajustarlo bien. Yo he visto que, por ejemplo, en Corea, en Japón, cuando practican boxeo femenino, lo ajustan con una toalla. Lo que es bastante bueno porque esto evita que el cabezal tenga esos, que tenga esas, como esas formas extrañas donde como que da vueltas, como que roda, ¿no? Porque queda como arriba de la cabeza y se da vueltas. Así que puede ser una buena observación. Ya. Ventaja de este cabezal, protege bastante. Cortes en las mejillas, cortes en las cejas, ¿no? Cabezazos, bien. Ya. Protección, yo diría un 80%. Desventajas es que quita mucho la visión periférica. Entonces se es vulnerable a golpes circulares. Por lo tanto, hay que tenerle ahí, tomarle cierta atención, ¿no? Porque puede ser un tipo de cabezal que a ratos puede ser, te puede quitar visión, pero para empezar, bien, muy bien, ¿no? Buen cabezal. Para comenzar, funciona bien. Siguiente cabezal. El cabezal con barra. Que este es todo un mundo, el cabezal con barra. El cabezal con barra es todo un mundo en el cual la gente se pierde a veces, ¿no? El cabezal con barra es un cabezal de alto impacto, recomendable en general para sparring bien intenso. Es bien importante una cuestión con el cabezal con barra, que es como la talla. El cabezal con barra es como para personas más grandes. Hay dos tipos de cabezales con barras. Uno que tiene como la barra muy pronunciada hacia adelante, ese es para pesos grandes. Y el otro que es más compacto, ese es como, digamos, categoría 60 a 70. Se utiliza más en boxeo profesional, es un cabezal que protege bien, pero se necesita tener harta experiencia porque efectivamente tiene mala visión. Y tiene un problemón que por lo menos para mí, esta cuestión es cosa de gusto, ¿ya? Yo solo estoy exponiendo el material que hay. Para mí tiene un problema que es que la persona, sobre todo si es novata, ¿no? Si es más avesado, está bien. Tiene un problema que es el siguiente, que es que la persona como que se confía en la protección de la barra y deja de confiar en su defensa. Y eso es un problema. Porque dices, y esto pasa de manera subconsciente, ¿no? Como que tú dices, no, total, la barra me protege, no, me cubro ahí, no pasa nada, no, entonces si llega el golpe, lo asumo, voy adelante, y esto crea vicios en la defensa, vicios como tener la guardia abierta, como bajar la mano, como cabecear los golpes. Yo sé lo ridículo que puede sonar esto, pero pasa, gente que cabecea los golpes para poder meter la derecha. Y esto, claro, con un cabezal grueso, bien, pero la cabeza se te sigue moviendo y afecta mucho la trayectoria del golpe y sobre todo te distorsiona totalmente el sentido de distancia, porque el cabezal, al ser grueso, tiene un sentido de distancia que es unas pulgadas más de espacio que con un cabezal más delgado. Ojo con esto, que si usted pelea sin cabezal, por ejemplo, como es en amateur más adulto, esos centímetros le van a faltar para conectar la derecha. El boxeo es un juego de centímetros. Entonces el cabezal con barra yo lo recomiendo para un uso de alto impacto.
y para personas más experimentadas que tengan más desarrollada la defensa. De lo contrario, usted va a crear un mal hábito de defenderse con la cara, asegurándose detrás de la barra, y eso es peligroso. Vamos al siguiente cabezal, que es este es mi favorito, que es el cabezal de competición amateur. Muy bueno, muy bueno. Cabezal abierto, bien interesante, tiene muy buena visión, protege bastante bien la frente. Recomiendo comprarse siempre uno que tenga logo o sello IVA. O IVA, en mi tiempo era IVA. IVA cambia el nombre, cada 15 días le cambia el nombre. Recomiendo usar ese, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque protege bien de los cortes, tiene muy buena visión y tiene muy buen calce. Y eso sí, este cabezal hoy hay que dar un paso. ¿En qué sentido? Uno dice como, ya, con este cabezal me tengo que defender yo, no el cabezal. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero mientras más protección tiene el cabezal, peor es su defensa. Porque usted está preocupado o siente inconscientemente que se va a estar defendiendo con el cabezal, ¿no? Total, lo que llegue lo va a parar el cabezal. Y eso es peligroso. Eso es peligroso porque crea hábitos de defensa muy malos. Entonces, para mí un cabezal con buena visibilidad trabaja bien la defensa en paradas y contraataques, porque tiene que entender esto. Si su defensa se basa exclusivamente en esquives y paradas, o bloqueos, perdón, usted no tiene la posibilidad de contragolpear. No la tiene. No van a existir esos contragolpes. Y ese elemento es muy peligroso. Es tremendamente peligroso porque a usted le da una muy falsa sensación de seguridad. Por lo tanto, en esa falsa sensación de seguridad usted va a sentir que puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, en un sparring podría ser, pero si quiere competir o si le toca a alguien más rápido en sparring, le va a tapar la cara con la izquierda. Así que, mejor visión, mejor defensa. Ese es mi consejo. Obviamente, yo creo que para empezar siempre está bien el compómulus. Pues ese cabezal es como que sirve para todo, ¿no? Ya a medida cuando uno tiene más experiencia, tomar un cabezal mejor. Vamos al siguiente implemento. Probablemente, obviamente, el más importante del boxeo, los guantes. Los guantes, primero que nada, hay que entender bien de marcas, ¿no? Voy a hablar aquí muy breve de marcas porque he sabido que el temita de las marcas es bien complicado porque banean videos, banean publicaciones, botan canales, así que básicamente voy a dar a entender que hay unas marcas mexicanas que son profesionales y que tienen mucho menos relleno en los nudillos y que son guantes bastante caros. Como no quiero que me baneen el video ni que me lo prohíban, no voy a nombrar las marcas. Y las marcas más comerciales generalmente son guantes de práctica. Yo recomiendo la marca norteamericana que empieza con E y que termina con S. Recomiendo que si va a comprar de esa, que tenga sello Estados Unidos. Si no tiene sello Estados Unidos, no compre esa cosa, porque no es bueno. Ahora, hay cientos de marcas de guantes de boxeo. Para sparring y para trabajo, recomiendo siempre 16 onzas. ¿Ya? 16 onzas. No voy a hablar más del tema de las marcas porque, como dije, es un poco complicado para el video. Entonces, el tema acá es el siguiente. Que los guantes tienen que ser de 16 o 14 onzas. ¿Por qué? Porque con guantes más pequeños, el otro día tuve clases con un chico que me comentaba que justamente estaba con un problema en la nariz porque el compañero con el que estaba haciendo, y estaba hablando de gente que estaba en 80, estaba haciendo sparring con guantes de 10. O sea, ese tipo es un criminal, debería estar bajo las rejas. No puede hacer sparring con guantes de 10 onzas, ¿no? Eso es, además de exponerse a lastimarse la mano, también estás exponiendo al compañero. ¿Por qué estás haciendo eso, no? ¿Qué clase de persona horrible eres? Tienes que usar guantes de 14, 16 onzas. De esta forma no se van a eliminar las contusiones, ya, esto quiero ser claro, pero claramente al utilizar correctos implementos de seguridad, la cosa va mucho mejor. Entonces, para mí, sí, recuerdo que en los tiempos que yo entrenaba más, los guantes de 16 eran muy escasos. Ahora son hasta más presentes, pero por lo menos guantes de 14, 16 para sparring, para trabajo de saco, muy bien.
funcionan excelente. Y también ayuda a trabajar la postura de la guardia. Las manos no se le dan, cuando se acostumbra a estar con las manos arriba con un guante de 16 onzas, un guante de 10 va a ser nada con el momento de competir. Entonces ayuda bastante a posicionar la guardia, protege al compañero. Recuerde siempre esto, usted en sparring tiene que proteger al compañero porque el compañero está prestando su cuerpo para que usted haga una técnica y viceversa. Si usted se dedica a lastimar a todos los compañeros, no se preocupe, que el muy luego va a quedar totalmente excluido y va a tener que ir a pegarse solo. Así que siempre tenga presente la seguridad del otro, no es un mínimo común de la humanidad, empatía, ¿no? Así que siempre pensar en eso. Y el guante trate que sea de 16 onzas, ojalá de cuero, y que sea un guante de trabajo. ¿Qué me refiero a un guante de trabajo? Un guante grueso de trabajo, de cuero. Permite que usted trabaje fuerte en saco, que trabaje bien en sparring, que trabaje bien con aparatos, que trabaje bien con paragolpes. Básicamente tiene que entender que el guante de 16 o de 14 es la herramienta de trabajo, ¿ya? Para competencia y otras cosas. Yo los guantes de boxeo profesional no los recomiendo porque tienen muy poco relleno y en personas, esto pasa mucho, ¿no? Con gente que prácticamente tiene, no sé, lleva 2 horas de practicar boxeo y se pone a comprar guantes de marcas profesionales, digamos que son mexicanas, que son muy buenos guantes, no tengo nada que decir contra eso, pero son guantes que requieren mayor expertise en la calidad del golpe, porque son guantes que tienen muy poco relleno, muchas veces tienen relleno de crin de caballo, así que ocupe guantes de 16 onzas, por favor. Vamos al siguiente ítem, lo recomiendo bastante. A veces es un poco más difícil de encontrar. Bueno, hoy día ya hay más acceso. Bueno, a mí me costó un par de años encontrar este implemento, que es el protector inguinal. Recomiendo uno completo, ¿no? Que a veces se conoce como riñonera también, que proteja totalmente la zona inguinal. Muy bueno. Muy bueno, me da mucha seguridad al hacer sparring, muy cerrado, es espectacular. A mí me gusta mucho. Yo tengo uno de marca Title que me encanta. Úselo, sobre todo si hace sparring frecuentemente, ¿no? Si usted hace sparring una vez al mes, no es necesario. Pero en mi experiencia enseñando, hace años ya, me pasó que, sobre todo cuando practicaba con chicas, llegaban muchos golpes abajo. Entonces el protector inguinal fue providencial. Logró protegerme mucho y me gustó muchísimo. Sí, la verdad que duran bastante. Probablemente se compre solo uno una vez. Así que totalmente recomendado, sobre todo cuando hace distancia corta. ¿Ya? Ojo ahí, cuando se hace distancia corta, vuelan muchos golpes que andan al límite de lo legal. Entonces un buen inguinal siempre los va a proteger. Y bueno, obviamente bucal, no tengo que no tengo que ser muy específico con esto. Yo siempre he ocupado un bucal normal, ¿no? Pero hay gente que compite o que hace mucho sparring, ahí puede comprar un bucal odontológico, ¿no? Los precios de un bucal odontológico oscilan entre los 50 y los $150, ¿no? Por lo menos en mis tiempos, no sé, quizá ahora la inflación ha hecho que estén más caros. Hay un implemento también que son las almohadillas, son como unas láminas protectoras para los nudillos. He visto que las venden en México, ¿no? En Chile no tengo idea si las venden, pero interesantes también, agradables. Y para cerrar este concepto de equipamiento, las botas. Por favor, ya voy a explicar algo, ¿no? Si usted lleva practicando 2 horas boxeo, no se compre botas, tenga zapatillas. Si tiene una zapatilla de caña alta, tipo zapatilla de básquetbol, puede usar esa tranquilamente. Pero si ya le gustó el boxeo y se quiere quedar y quiere entrenar y quiere estar más tiempo ahí, use botas, por favor. Use botas, porque las torsiones de los tobillos son altísimas. Yo cometí el error debo practicar boxeo hace 20 años. Cometí el error de al menos los primeros días no usar botas y quedé con los tobillos lesionados de forma permanente. Porque las torsiones que tiene el boxeo son muy intensas y por lo tanto todos esos ligamentos que están en esa zona del tobillo sufren. Así que use botas. Por favor.
No se pase películas con que hay una bota especial para fajador y una bota especial para estilista. No, compre una bota que tenga buena seguridad, que sea ligera, que tenga buena adherencia. Esto de acuerdo ahí a su presupuesto, ¿no? Por supuesto, uno no es quien para meterse en el presupuesto de los demás. Pero que tenga buena adherencia y sobre todo que proteja el tobillo, ¿ya? Hay una pelea en el circuito ruso, el chico de rojo va ganando, lo hace muy bien. Era un boxeador estilista, ¿no? Entraba, salía muy bien. Y el tipo está con zapatillas así de caminar. Tercer asalto, se luxa el tobillo de una forma espantosa. Y pierde la pelea, ¿no? Y además probablemente dejó de boxear, porque la luxación es horripilante. Entonces, cosa importante entender, use botas. Esto sobre todo si usted ya se va a dedicar más, le va a dar más tiempo al asunto. Así que úselas. Esos son los implementos que son necesarios dentro de la seguridad. ¿Por qué lo que yo recalcaba de la seguridad? Primero, para protegerse usted de posibles problemas en el futuro. Me explico, ¿no? Si usted tiene un accidente en sparring, ¿no? Un corte, una luxación, una contusión o una rotura de nariz, ya sea usted o sea al contrario, cuando usted quiera tomar acciones legales o las tomen contra usted, porque va a pasar, no sea ingenuo. Por favor, no sea ingenuo. Cuando vaya a juicio y le pregunten, oye, ¿usted usaba las medidas de seguridad? Sí, ya, eso lo va a ayudar. No sea ingenuo. No confíe en que lo que le diga la gente simplemente porque sí, ¿no? Así que use siempre las medidas de seguridad. Es bien importante. Yo conozco una persona que tiene la nariz adentro de la cavidad nasal porque se le ocurrió la bendita idea de hacer sparring con un señor de más de 100 kilos cuando pesaba 70, ¿no? Sin cabezal. Entonces, no cometa ridiculeces. Piense que los gastos médicos son muchísimo más caros que un cabezal. Así que eso, y invierta por favor en un cabezal, en un inguinal, en unas botas. Piense que una lesión permanente puede ser mucho más extensa. Así que aquí cerramos el apartado, ¿no?, de seguridad. Por eso el protocolo de sparring tiene que tener seguridad, por eso es importante, no es una cosa como que a mí se me ocurrió hoy día. Por lo tanto, a partir de ahí es relevante entender que puedo empezar la práctica, ¿ya? Ahora vamos a ir a lo que vamos a ejecutar en el sparring. ¿Qué es lo que vamos a ejecutar? Lo primero que hay que entender dentro del sparring es justamente los objetivos, y esto es lo que vamos a ejecutar. Los sparring no funcionan todos igual, no es para todos los casos lo mismo y vamos a hacer exactamente lo mismo. El gran problema del sparring libre, que es una función, existe, digamos, no es una cosa como que no se aplique, es el siguiente, es el problema de que el sparring libre, si tú llegas y tiras a alguien que no tiene experiencia, sin objetivos, va a pelear por sobrevivencia. Y eso crea un mal hábito de defensa y ataque extremo. Me explico, ¿no? Llegan y lanzan un jab y un recto, potencia total. Y el contrario, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a ir hacia atrás, se va a cerrar y va a responder con un volado, ¿no? Como tratando de sacarse encima lo que le están tirando encima. Por lo tanto, esto va a crear un problema que es bastante complejo, que es que la riposta va a estar mal hecha, ¿no? Y esto, claro, quizás te sirve con alguien que tiene una pelea, que tiene dos, pero cuando ya avanzas, eso no te va a servir para nada, ¿no? Eso lo van a contragolpear. Hay una cosa en el boxeo más avanzado que es que cada cosa que lanzas es contragolpeada. Y cualquier espacio que quede es aprovechado. Esto es algo que tienen todos los boxeadores de cierta categoría, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, campeones nacionales. Por lo tanto, ahí hay una cosa que es el problema de cómo voy a hacer sparring por hacer sparring, ¿no? De repente ya voy a llegar y lo voy a hacer. Ese es un problema que igual es bien grave, ¿no? Como que, voy a hacer sparring. No funciona así. No funciona así. Hay que tener niveles y trabajos tácticos. Por ahí en el canal de YouTube hay 3 videos de la vieja escuela, se llaman, que están sacados de videos de entrenamiento de Manuel Stewart. Usted puede buscar
se llama Emanuel Stewart Entrenamiento o Emanuel Stewart Training, puede buscarlo. Y ahí sale, es un video de 1 hora y media de sparrings de Tommy Hearns. Y es Tommy Hearns, no es don nadie, ya no es un tipo que no le ha ganado a nadie, no es un tipo que no ha entrenado a nadie, o sea, es un tipo bueno. Y se va a fijar que dentro del trabajo de sparring que tiene Hearns es muy dirigido el trabajo técnico que tiene en trabajar la mano adelantada, ya saliendo con potencia hacia adelante y basculando el torso hacia adelante, saliendo hacia atrás, controlando las salidas, reposta con mano atrasada y control de las salidas laterales en las cuerdas, ¿no? Hacia la izquierda o a la derecha. Bastante trabajo de amague y control del centro, sobre todo de los rivales. O sea, obligaban a Hearns a pelear en una distancia un poco hacia atrás, cosa que Hearns no hacía mucho. Hearns lo que hace es el Kronk es un estilo ofensivo, es un estilo de larga distancia, pero que va adelante. Entonces, ¿qué es lo que está trabajando aquí Stewart? Está trabajando las partes que le cuestan a Hearns. ¿Dónde noquearon a Hearns? ¿Dónde lo golpearon, al menos en peleas? Cuando estaba en las cuerdas. Entonces, ¿qué es lo que está trabajando Stewart? Cuando está débil. El espacio que es más difícil, ¿no? Obviamente Manuel Stewart es uno de los mejores entrenadores de la historia. Entonces, entiéndese que lo que él está haciendo es perfeccionar lo que no te sale bien. No está perfeccionando lo que te sale bien. Ya, esta cuestión es muy importante. Nosotros tenemos que trabajar sobre las falencias en sparring. No trabajar sobre, esto lo hago tan bien, soy tan increíble. No funciona así. No funciona así. Para progresar, efectivamente, hay que ir trabajando en espacios que son difíciles de realizar. Es ahí donde va creciendo el boxeo, donde va mejorando paso a paso. Esto es muy importante tenerlo claro. Por lo tanto, una de las cosas esenciales a trabajar en el sparring de boxeo es justamente la medición de distancias, el control de los espacios. El trabajar el manejo del jab, del contragolpe, el uso técnico de los golpes, ¿ya? O sea, selección de golpes, por ejemplo. A ver, estoy en media distancia, ¿cuáles son los golpes adecuados en media distancia? Quizás el jab en media distancia no es un golpe tan adecuado, ¿no? O tengo que comprimirlo más. Probablemente en media distancia un gancho al hígado, un gancho de izquierda a la cabeza, un gancho de derecha, un uppercut de derecha, un uppercut de izquierda, sí sean más eficientes. Un recto más compacto, no un recto tradicional de amateur que mueve todo el cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas, manejo de distancia, ¿qué hago en distancia corta? ¿Qué hago en distancia media? ¿Qué hago en distancia larga? Ese tipo de cosas son las que se tienen que trabajar en sparring, ¿no? Cuando el sparring es un cumpleaños de monos, ¿no? Es un dicho que hay en Chile, que se entiende que es un desorden, se produce el fenómeno de la supervivencia. Porque los seres humanos, evidentemente, por un proceso natural, no vamos a quedarnos parados ahí para que nos peguen, ¿no? Sino que se va a producir un fenómeno de supervivencia. Y a pesar de las películas que usted se quiera pasar, cuando el boxeador novato usted lo agrede fuerte, el boxeador novato no es que va a salir a pelear con todo el corazón, Jipo Macanauchi, se va a levantar, no. Se va a ir a las cuerdas, se va a cerrar y va a tirar volados. Y esos volados van a ser muy peligrosos. ¿Por qué? Porque van a ser golpes que van a ir a partes generalmente ilegales, ¿no? Van a llegar a la nuca y son golpes muy dañinos, ¿no? Muy dañinos en el mal sentido, no en el sentido deportivo. Por lo tanto, yo no tengo que forzar ese tipo de cosas, yo tengo que pulir técnica. Y esto nos lleva al primer término, que es totalmente importante dentro de la técnica de sparring, que es el desarrollo de, por supuesto, la distancia. ¿Ya? El desarrollo de la distancia es de suprema importancia, sobre todo en boxeo amateur, ¿no? Y yo siempre lo digo, esta cuenta habla muy mayoritariamente de boxeo amateur, ¿no? El tema del boxeo profesional no es de mi competencia. Entendemos que hay
muchísimas organizaciones y cientos de miles de especialistas en este tema, entonces no es un tema que yo siento que necesite mi atención, digamos, porque hay gente que sabe mucho más y que está mucho más especializada y eso, ¿no? ¿Y qué me interesa a mí como profesor? Siempre me va a interesar darle el mayor énfasis a la educación, ¿no? ¿Y dónde está la frontera de la educación? En el ingreso al deporte. Ahí está la frontera de la educación. Ese es el objetivo del docente. Mi objetivo no es sacar campeones mundiales, mi objetivo es enseñarle que suba las manos, a que no haga estupideces, a que entienda que un ángulo de 90 grados lo único que hace es ponerlo más su cabeza al daño. En que si hace sparring sin equipo, se expone a un riesgo serio, ¿no? Por hacerle caso a un Neandertal que se le ocurrió que no, si hacía sparring sin guantes iba a quedar mucho mejor. Entonces, esa es mi labor. Mi labor no es formar campeones mundiales profesionales, multicampeones de todas las categorías. No me interesa. Por lo tanto, en términos de boxeo amateur, el sistema de distancias, porque es un sistema, ¿por qué digo que es un sistema? Porque tiene distintas fases de avance y cada fase de avance tiene distintas defensas contra golpes y versiones de ataque. Entonces, el sistema de distancias es extremadamente importante. En el boxeo amateur, prácticamente un 90% de los combates se resuelven en la distancia larga. Y esto es cosa que, insisto, vea canales de combate amateur, World Boxing, IVA, Taylor Higgins, donde está lleno de combates amateur, y usted vea 10 peleas, y en las 10 peleas cuente el ganador con qué tipo de golpes ganó. Y se va a dar cuenta en todos, sin excepción, que fueron golpes rectos. Por supuesto que existen los golpes curvos, claro está, pero están en un segundo orden. Entonces, lo primero que tenemos que entender para el boxeo amateur, esto a mí me lo enseñó don José Cusato, un entrenador muy mayor, de larguísima trayectoria. En Chile debe tener más de 60 años de docencia. Y él me lo dijo hace muchos años atrás, me dijo, mira, el chico tiene que aprender a parar el golpe y devolverlo. A hacer el catch con la palma y devolver el golpe. Eso es lo que tiene que aprender. ¿Y dónde aprende eso? En la larga distancia. Porque esa es la distancia segura donde puede combatir. Y efectivamente, ¿no? Si yo llego y a usted, no sé, tiene una hora de boxeo y lo tiro a pelear en corta, eso va a ser una pelea de borrachos, no va a ser una pelea de boxeo. Por lo tanto, no va a haber desarrollo de la técnica y no va a haber absolutamente nada. Eso es el gran problema. Y es una de las cosas que hay que entender. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que hay que trabajar en este contexto es justamente el desarrollo de la distancia, ¿no? Así que los primeros sparring tienen que funcionar en el siguiente sentido. Hay que trabajar el jab, el recto, el doble jab y la derecha, ¿no? Jab, recto, doble jab, derecha. Pues, digamos, pensemos en un momento inicial solo usar la izquierda, ¿no? Aprender a sacarla con el hombro, aprender a dar el peso, aprender a defenderla. Y pensemos después en 3 combinaciones. Jab, recto, jab, jab, recto y jab, recto, jab, ¿no? Con ese salimos atrás. Entonces, con esta gama de 3 combinaciones, no es una cosa así exagerada, con esta gama de 3 combinaciones, lo que vamos a ir trabajando es el desarrollo de las defensas iniciales, que es parar, desviar, contragolpear. ¿Ya? Parada, desvío, contragolpe. También se conoce como catch and parry. ¿Ya? Esas también son parte de las versiones. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto y no otra cosa? Porque si usted aprende a maniobrar en distancia larga, ya está controlando una parte del juego que es muy importante, que es anotar desde lejos, ¿no? Y esto le permite a usted conservar su salud y conservar su energía. No crea, y esto es bastante insulso, que vas a ir a un combate de corta distancia, vas a recibir un montón de golpes y vas a llegar al segundo asalto como si nada, ¿no?
el boxeo no es un anime, ¿no? No es que vamos a cabecear 200 golpes y vamos a salir al segundo totalmente repuesto porque creo en el poder del amor, ¿no? No, y de la amistad. No es así. Vas a salir al segundo sin energía y hecho pedazos y con la mentalidad destruida y te van a golpear. Es por esto que yo lo primero que tengo que hacer en fases iniciales es trabajar la distancia, trabajarla de forma inteligente, no de forma absurda. Entonces, lo primero que aprendo es parada, control, contragolpe. A partir de ahí, acciones de ataque. ¿Qué es lo que trabajo en acciones de ataque? Preparación del golpe. Amague, ¿no? Empezamos por amagues sencillos. No haga ninguna cosa extraña ni extravagante. Amague con mano adelantada, amague de jab, amague con pierna, amague de hombro. Listo, ahí tiene 4. No busque más, ¿no? Con esos 4 va trabajando la izquierda la izquierda y después la derecha. Y las paradas. Y fin de la historia. No se complique más. No se complique más la existencia. Entonces, en una primera etapa, el sparring tiene que trabajar estas distancias. ¿Para qué? Yo necesito control de distancia para empezar a trabajar las otras distancias. Y aquí volvemos al mismo tema que yo hablaba sobre el saco, ¿no? Esta idea bastante trasnochada de que yo voy a aparecer frente al chaco, voy a aparecer frente al saco y me voy a teletransportar adelante del saco, ¿no? Y ahí lo voy a golpear, ¿no? Con una potencia atómica. Mentira, tienes que entrar en distancia, porque frente a ti hay un ser humano que también pelea. No es un monigote, ¿no? No es una alucinación. No, es un ser humano que está vivo y que pelea. Por lo tanto, también te va a tirar jabs. Así que tienes que pasar esa primera línea de golpes. Y ahí entras en distancia media. Y en distancia media la cosa no es tan sencilla, porque en distancia media todos los golpes del boxeo son efectivos. Por lo tanto, la distancia media es cuando está pie con pie paralelo. Por lo tanto, todo lo que yo tiro perfectamente puede llegar, pero todo lo que tira el otro también llega. Entonces, por eso los boxeos profesionales son muy mayoritariamente boxeos de distancia media, ¿no? Excepción ahí a la regla, hay 2, que es el boxeo mexicano y el picabuc. Me da mucha risa un chico que la otra vez decía en TikTok que el picabuc era mexicano, ¿no? O sea, sabemos que Cus D'Amato en verdad se llama Cuthberto González, así se llama. Es el verdadero nombre de Cus D'Amato. Afortunadamente lo descubrió. Entonces, hay que entender que en esta distancia el roce es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Defensa. Allá aquí la defensa con paradas sirve, pero hay que empezar a bloquear y cintura. Porque tengo que pasar golpes y devolver. No me puedo quedar ahí como si fuera un Muay parado recibiendo golpes, ¿no? Eso quizás lo pueda hacer en algún momento por físico, ¿ya? Pero eso le va a pasar la cuenta, créame. Le va a pasar la cuenta. Va a llegar cierta edad donde no se va a acordar ni cómo se llama. Entonces, es bien importante entender que ese boxeo te vuelve desechable. Y créame que cuando usted ya no funciona, lo van a botar a la basura. No sea ingenuo, ¿no? Otra vez tengo que volver a decir esto. No sea ingenuo. No se exponga gratis. Nunca se exponga gratis. Entonces, trabajando en la media distancia, ya las combinaciones comienzan a ser con gancho, uppercut de izquierda, gancho de derecha, gancho abajo, el recto mucho más compacto, no con tanta extensión, más uso de la cintura, más bloqueos, más pasadas de golpes y sobre todo ganando el ángulo de forma muy sutil, no una cosa así exagerada y ridícula que usted va a estar como dando un salto de 90 grados y diciendo soy Lomachenko, ¿no? O la otra payasada de avanzar con la pierna atrasada en diagonal. Esto lo hacía 2 boxeadores, bueno, con estilo, que es el picabuc, que de verdad se entrena mucho ese movimiento, y Orlando Canizales, la única persona, y Aaron Pryor también lo hacía, ¿no? Pero
hablamos de gente bastante avanzada. Recordemos que usted está empezando. Entonces, no se ponga a hacer este tipo de payasadas porque va a quedar desbalanceado. No va a golpear nada porque no tiene balance y no tiene sustentación y lo van a golpear. Piense siempre que una derecha es más efectiva que cualquier cosa. Por lo tanto, lo que yo necesito en esta distancia es combinación rápida y movilidad. Eso es lo que yo necesito en la media distancia. Combinación rápida, 3 golpes, 2 golpes. Nada más. Nada más. No trabaje cosas absurdas. Voy a hacer una combinación de 60 golpes en los paragolpes. No haga ese tipo de burradas. Porque el problema con eso es que eso no va a funcionar. Va a gastar una enorme cantidad de energía y va a perder una enorme cantidad de tiempo aprendiendo una combinación que no lo va a llevar a ninguna parte. Es mejor una combinación de 2 golpes que funcione a una combinación de 80 que no de un solo golpe y lo deje sin energía. Siempre entienda esta parte de la historia. Esta parte es importante. Recuerde que está su seguridad en riesgo. Dicho esto, viene la distancia corta. La distancia corta es cuando estamos encima del rival, ¿ya? Y aquí ya los únicos golpes que son efectivos son cruzados de izquierda, cruzados de derecha, uppercut de izquierda, uppercut de derecha, ¿no? Si gusta usted y usted está ciútico y le puede decir golpes ascendentes y golpes horizontales. Me pasó la otra vez en TikTok. Yo me río mucho porque siempre hay gente que anda corrigiendo todo. Son comentaristas profesionales de TikTok. Yo me lo imagino levantándose todos los días a las 8 de la mañana a revisar muchas cuentas y comentarlas todas y corregirlas todas. Deben salir como a las 6. Debe ser muy agotador estar todo el día quejándose. Entonces me decía, no, es que los golpes solo existen de 2 tipos, que son los golpes horizontales y los golpes verticales. Para poder enseñar la nomenclatura de golpes en el boxeo norteamericano, y entendamos que Estados Unidos tiene una influencia muy importante en la cultura del boxeo, los golpes se enseñan en base de nomenclatura norteamericana, al menos en América. ¿Ya? En el boxeo soviético se enseñan por trayectoria, son los UDAR, y los UDAR tienen trayectoria lineal, ascendente, horizontal. Dicho esta pausa, este hiato de información de la nomenclatura boxística, en la distancia corta solo funcionan los golpes ascendentes y curvos, y encima. Y esta distancia consume una cantidad de energía enorme, es una enorme cantidad de energía. Y tiene el segundo problema, que es el problema de la defensa. La distancia corta, estás muy expuesto a recibir golpes. Hay que pensar lo siguiente. En la distancia corta, todo lo que yo lance, todo, va a llegar a algo. Ya sea la guardia, ya sea el codo, ya sea la cabeza, ya sea el hígado, ya sea el pecho, incluso que sean las cuerdas, ¿no? Va a llegar a algo. Por lo tanto, todo en esa distancia tiene impacto. Lo que significa que nuestra defensa tiene que ser muchísimo más cerrada, ¿no? Acá ya los desvíos y paradas son mucho más ineficientes y aquí son mucho más eficientes los bloqueos y sobre todo el trabajo de lucha cuerpo a cuerpo, que básicamente es exponer fuerza contra fuerza y crear aperturas. Muchas veces se ocupan el antebrazo para crear aperturas, el hombro para crear aperturas, y este trabajo es muy complejo porque tú ya no estás dependiendo de la vista. Acá dependes en gran medida de los sentidos del tacto y el control, sobre todo del cuerpo, al ver los pies del contrario. Con el pie atrasado sabes dónde está la cabeza del contrario. ¿Ah? Esa no la sabían, ¿no? Solo saben tirar piedras. Por lo tanto, una cuestión importante acá es entender el sistema de consumo energético. Porque sin energía no sirvo para nada. Ya este dicho, me encanta este dicho de Manuel Stewart, probablemente lo debo decir en todos los videos, video por medio lo debo decir, que es que el cansancio demuestra a todos los cobardes. Y efectivamente, tú puedes ser el mejor boxeador del mundo, pero si estás cansado, vales eso mismo. No puedo decirlo porque YouTube se enoja por todo. Está muy santurrón YouTube. Entonces, es importante entender el sistema de consumo de energía. Si yo gasto una cantidad absurda de energía en distancia corta en el primer asalto, y supongamos que golpeé, ya fui fuerte, ok. Estamos en sparring, ¿no? Recuerden que este capítulo es de sparring.
Estamos con cabezal, estamos con guantes más gruesos. El daño que hice, si bien puede ser, no va a ser un daño crítico, no, y tampoco es la idea del sparring que el compañero que lisiado, ¿no? Que tetrapléjico, no creo que nadie en su sano juicio haría sparring para eso. Por lo tanto, ese gasto energético me va a pasar la cuenta en el segundo asalto. Usted va a tener una deuda energética porque gastó una cantidad ridícula de energía en el primer asalto. Y aquí viene la gente que dice que no hay que correr, que hay que hacer pliométricos, que hay que saltar arriba de una piedra. Ok, usted entrene como se le dé la gana, pero si usted gasta mal la energía en el primer asalto, le va a faltar en el segundo, ¿no? Acuérdese de eso. Cuando vaya a ver boxeo amateur, fíjese, el boxeo amateur normal, no estoy hablando de la Copa IVA del 2025. Cuando vaya a ver boxeo amateur normal, y recomiendo que vaya a verlo, se va a fijar que siempre el boxeador que pierde es el que gasta más energía en el primer asalto. Es increíble, pero es el 100% de los casos. El boxeador que pierde siempre es el que gasta más energía. Más energía de forma más irracional. Me explico, estás en el centro y de repente saltas a las cuerdas, de las cuerdas saltas a la esquina y de la esquina saltas a diagonal y lanzas volados, lanzas derechas, lanzas cruzados. Todo ese tipo de gasto energético irracional le pasa la cuenta. Y llega al segundo asalto sin energía. Entonces acá hay que entender muy bien el sistema de consumo de energía en los asaltos. Yo sé que hay mucha gente que la cuestión del preparador físico, que está bien, ¿no? El preparador físico hace bien, ok, y te salen con los sistemas energéticos y bla, bla, bla. Hay muchos videos de señores de Allende la cordillera diciendo, no, es que es que el sistema energético, es que no hay que correr, es que no hay que hacer nada, ¿no? Simplemente hay que pararse ahí. Y el problema es que el boxeo tiene sus ritmos de consumo de energía. Y esto es parte histórica del desarrollo del boxeo. No es una cosa como que pasó ayer. Por lo tanto, la distancia corta es la distancia que consume más energía. Así como la distancia media es la distancia que tiene más potencia de knockout. Y la distancia larga es la distancia más segura, la más fácil de defender y la más fácil de contragolpear y la más fácil de dirigir los ataques. También es la distancia que tiene probablemente mayor porcentaje de evasión y bloqueo, ¿no? Siempre hay que entender qué es lo que yo estoy apostando en cada distancia. Ayer revisaba un combate en una clase y era un combate contra un chico que hago spoiler, perdón. El combate lo pierde, un chico lo pierde por nocaut. Y una de las cosas que yo me di cuenta de inmediato era, primero que nada, el porte de la espalda del rival, ¿no? Tenía hombro bastante grande, la espalda bien desarrollada. Eso te indica de inmediato que el tipo pega fuerte. Segundo, lo que el tipo estaba haciendo constantemente, el que pegaba fuerte, era crear espacio para la derecha. Porque efectivamente el golpe más fuerte del boxeo es la derecha. Es el golpe que recorre más trayecto y en ese espacio genera más fuerza. Por lo tanto, lo primero que te das cuenta que desde el primer asalto el tipo lo que quiere, lo que necesita es espacio para desarrollar esa derecha. Y si esa derecha llega, se acaba la pelea. Entonces, acá pasa algo inverso. Acá lo que había que hacer era mandar al chico, al contrario, a la corta, ¿no? A ensuciar la pelea, a amarrar, a encerrar, a no permitir que el otro combatiera. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer tácticamente es evitar que el otro haga el juego. Es como cuando se combate con zurdos. No le puedo ceder el espacio de la derecha, porque de lo contrario va a salir y me va a volar la cabeza con un gancho de derecha. Entonces, acá era justamente este mismo tema, no había que dejarlo salir. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El chico dejó la media distancia regalada, no fue al centro, no fue adentro, no lo encontró en las cuerdas y lo noquearon. Entonces, esta es una cosa que yo tengo que entender muy bien con las distancias. Las distancias, yo no voy a distancia corta porque se me ocurrió, no. Hoy día quiero ser fajador porque vi un anime, no. Yo voy a distancia corta porque lo necesito y porque de verdad lo necesito, no porque se me ocurrió que lo necesitaba. Entonces, esta cosa es muy importante de comprender. Elección táctica de la distancia y entender la noción de consumo energético en cada distancia. Es un punto muy importante y esto se trabaja en sparring. Así que vamos a
siguiente parte, ¿no? de este podcast maratónico. Tengo la idea loca de hacer 2 horas, así que no sé si llegaré. En esta parte, lo importante es entender que yo necesito controlar muy bien el manejo de cada distancia para ejercer una presión que me ayude o no. Y esa es una cosa importante. Así que vamos a los objetivos tácticos del sparring. Dicho esto, pasamos a los objetivos. ¿Y cuál va a ser uno de los primeros, ¿no? o variados, ¿no? Los cuales se puede ver? El manejo de distancia y control del ring. En el sparring el objetivo no es noquear. Piensa esto en términos de recurso, ¿no? Si te quieres pasar alguna película de como que eres un superhombre, pásalo en términos de recursos. Si noqueas a los compañeros de sparring, ¿con quién vas a hacer sparring? Porque un noqueado tiene que estar fuera al menos, por lo menos, de la práctica 12 días. Entonces te vas a quedar sin un recurso. Esto es lo que pasa con los sparring así como a todo volumen, ¿no? El problema es que no entiendes que tienes recursos limitados. No es que tengas 500 sparring para poder entrenar. Este era un problema que tenía Mike Tyson, que a la larga le salió bastante caro, que era, hablamos de un altísimo nivel, donde al compañero de sparring prácticamente se le pagaba, en aquella época se le pagaba cerca de $500 por sesión. Pero al cambio de hoy está cercano a los 2000. Es bastante plata si lo piensan que es para cada sesión. No quedaba a los compañeros, se quedaba sin compañeros, entonces el que venía cobraba más caro. Y al final el campamento de entrenamiento salía el triple de lo que podría haber salido, ¿no? Entonces use la cabeza, no la use solo para peinarse. Por lo tanto, lo primero que hay que entender es que en el sparring el objetivo no es noquear a nadie, ¿no? El objetivo es desarrollar las tareas tácticas que existen en el día, en el momento o para lo que sea que se esté preparando. Suponemos que usted es zurdo, está trabajando para tareas tácticas de salir a la derecha, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. Así que vamos allá. Lo primero es gestión y manejo del control del ring, ¿no? El objetivo acá no es noquear, sino que aprender a dominar el espacio, ¿no? Yo tengo que manejar ese espacio dependiendo del estilo del rival o de la meta, ¿no? Entonces, si eres más alto, hay que mantener al oponente en la larga distancia, utilizando constantemente el jab y los pasos laterales para evitar que el rival se acerque. Si se es más bajo, hay que romper la guardia, acortar la distancia de manera segura y mediante el uso del movimiento de cintura, movimiento de cabeza y mantener la distancia en pelea corta, también con doble jab. ¿Ya? Estoy dando objetivos muy generales, ¿ya? Por favor, quiero que se entienda esto. Entonces, yo tengo estas dos variables, ¿no? Mantener la distancia con jab, desplazamientos laterales, recto. O si es al revés, yo soy más bajo, tengo que utilizar guardia alta, cintura, movimiento de cabeza y acortar preferentemente por la izquierda. Segunda idea también de los objetivos de sparring. Desarrollar automatización y contragolpes, ¿no? En lugar de tomar la iniciativa, no simplemente como que voy a lanzar una derecha y voy a ir saltando lanzando derechas. No, yo aquí lo que necesito es en cada sesión en que el compañero lance un jab, voy a esquivar hacia el exterior y responder inmediatamente con un cruzado de derecha, ¿no? Esto va a entrenar los reflejos defensivos, va a preparar el contragolpe de encuentro y lo va a preparar en tiempo real, va a preparar respuestas que van a existir en tiempo real. Y esta es la cosa con lo que yo decía de hacer sparring así a lo loco, ¿no? Como que no hubiera mañana. Yo voy, tiro golpes. No tiene sentido porque no vas a automatizar nada a un movimiento real. En una pelea real, el rival te va a lanzar jabs, ¿no? Entonces necesitas interponerte al camino de esos jabs. Y eso es algo que tienes que entrenar. Por lo tanto, entreno respuestas a situaciones reales. ¿Cuáles son los golpes más variables o más posibles en un combate? Jab, recto, volado derecha. Lamento decirlo del volado derecha porque encuentro un golpe espantoso, pero existe. ¿Ya? O rivales que se van directamente de cabeza al golpe. Van corriendo al golpe con la cabeza. Entonces, ¿cómo me preparo para eso? Medio paso atrás, uppercut con mano trazada. Vamos al tercer
Tercer punto, ya el trabajo con estilos o posturas, ¿no? O guardias. Entonces cambia por traducción, ya se entiende como digamos lo que dijimos en estilo como posturas del cuerpo. Entonces un boxeador completo tiene que adaptarse a los rivales. Yo diría que esto igual hay que tenerlo claro, es como el punto más elevado dentro de la doctrina de combate. Ya, cuando un boxeador que se puede adaptar a todo, ¿no? Que puede ser fajador, puede ser estilista, puede ser boxeador de media distancia, contragolpeador, switch hitter. Esto quiero dejarlo muy en claro, ya esto da en casos de avanzada experiencia en boxeo. No, por eso tranquilidad, siempre trabajar bases, no volverse loco. Pero parte de esto es trabajar con distintos tipos de estilos para resolver problemas. Yo siempre lo digo esto. En sparring tú tienes un problema. ¿Cuál es el problema? Tienes un tipo que está enfrente y que te quiere golpear. Entonces, un objetivo táctico es pedirle a un compañero de sparring que adopte un estilo en particular. Hay que aprender a boxear contra un zurdo, controlando el pie dominante por fuera. ¿Qué significa esto? Amigo, camines a su izquierda. Por favor. Cuando te das cuenta que esta gente que se cambia de guardia no tiene idea de lo que está haciendo, es cuando se cambian de guardia zurdo y se ponen a caminar como diestro. Mejor le ponen la cabeza a la derecha, ¿no? Sería más rápido. No gastarías tanta energía. Siempre que se pelea con un zurdo, le ganas el lado y usas la derecha. No es tan difícil de entender, no. Solamente hay que practicarlo. Segundo punto. Presionar y cortar el ring a un rival que sea muy elusivo, ¿no? Que se mueva mucho, que se vaya mucho a los lados. ¿Cómo lo hago? Pie izquierdo adelantado y voy cortando en diagonal. Es una de las cosas que me va a dar resultados. ¿Para qué? Para achicar espacio en las esquinas. Y en las esquinas uso la derecha. ¿Cómo voy cortando? Con la izquierda. Por favor, use el jab. Yo diría que la herramienta central de cada uno de estas de lo que estoy hablando es usar el jab. Por favor, use el jab. Ya no sea ingenuo. Use el jab. Esta es la tercera vez que lo digo. No sea ingenuo, no crea que va a cerrar espacios y va a bloquear cosas y va a hacer cosas sin jab. Ya, por favor, úselo. Y en tercer punto, por ejemplo, cómo lidiar con un boxeador agresivo, ¿no? Utilizando contragolpe, clinch, separación, contragolpe. Esto es algo que usa mucho la selección de Uzbekistán. Amarran y sueltan cruzado de derecha, amarran, uppercut de izquierda, amarran, recto de izquierda, ¿no? Lo van trabajando bastante. Y en cuarto punto, el aprender a administrar la energía. ¿Ya? Esto es lo que decía un poco antes, que hay que alternar la intensidad por asaltos o en minutos. ¿Ya? Trabajar los 2 primeros minutos de cada asalto de forma defensiva y técnica. Utilizar el último minuto para subir la intensidad o meter presión. ¿Ya? Esta cuestión es bien importante, se practica bien poco, que es que en los últimos 30 segundos de los asaltos hay que presionar. ¿Para qué? Para cerrar bien el asalto, ¿no? Yo puedo confiar todo lo que yo quiera, ¿no? En lo que estoy haciendo y los golpes, las cosas que hago y bla, bla, bla. Pero necesito cerrar bien los asaltos. Eso es súper importante. Es bien importante cerrar bien el espacio de los asaltos, producir espacios en los cuales el juez quede convencido que estoy liderando la pelea. Entonces, una cuestión que uno no se fija en todos los campeones olímpicos es que siempre los últimos 30 segundos del asalto marcan una derecha muy clara o terminan golpeando, ¿no? Entonces, cierre el asalto. Y esto se entrena en sparring, por supuesto, no lo va a llegar a hacer a la pelea. No hay nada que usted llegue a hacer a la pelea y que le funcione. Todo se tiene que pasar por el sparring. El sparring es siempre el gran productor de todas las ideas. También la aplicación de combinaciones específicas bajo presión. Hacer combinaciones al aire o en el saco es fácil.
¿no? Lo difícil es conectarlas con un rival. Por eso yo siempre lo digo, no haga cosas que el rival crea usted que no le va a responder. Siempre piense en la respuesta del rival. Por eso trabajamos en ráfagas. Por eso se trabaja en ráfagas y no se está tirando 50.000 golpes, porque en el fondo yo tiro 50 golpes y que te imaginas que ¿qué va a hacer el rival? ¿Se va a ir del estadio? ¿No? ¿Se va a bajar del ring? ¿Se va a ir caminando a su casa y usted va a ganar por walkover? No, no va a pasar eso. El rival lo va a responder. Entonces acá el objetivo es fijar una o dos combinaciones para toda ocasión. Por ejemplo, jab, recto arriba, jab, recto cruzado de izquierda. Y buscar activamente los espacios en la guardia del rival. Esta es una de las tareas más, por lejos, más importantes del sparring. Buscar espacios, agujeros que estén ahí disponibles para atacar. Esta cuestión es elemental. Dentro de los objetivos que también hay que trabajar es la lucha en cuerdas. Ya, esto yo lo recomiendo en un tema más avanzado. Las cuerdas cambian totalmente las distancias y potencias del combate. En niveles iniciales, arránquese de las cuerdas. Ya ahí no va a estar produciendo nada concreto. Aprenda a trabajar en el centro y en el exterior. Pero también hay que trabajar las cuerdas y sobre todo en sparring. No vaya a hacerlo a un combate, ¿no? Eso es muy peligroso. Entonces, acá el objetivo es, por ejemplo, si soy presionado, es mantener la calma con la espalda inclinada hacia adelante, no hacia atrás colgando de las cuerdas, porque de lo contrario pierdo potencia, ¿no? Y claro, me voy a colgar en las cuerdas, pero lo único que va a hacer es que voy a recibir golpes rectos, uno tras otro. Entonces, usar bloqueos compactos, cabeceos y buscar el momento para salir lateralmente mediante un pivote, paso lateral o un clinch con giro. También son habilidades más avanzadas. Pero recuerde que tiene que salir de ahí. No se quede ahí, no se vaya ahí porque sí. Eso es una cuestión muy peligrosa. Yo la he visto harto últimamente cuando me dejaban ir a sparring. La he visto harto y es bien peligrosa, ¿no? Es un hábito bastante feo que en realidad lo único que hace es encerrarte. Entonces, si estás atacando al revés, el objetivo es cortar ring, pierna izquierda adelantada en diagonal. Eso siempre lo que va a hacer es cerrar al rival y dejarle una línea de salida hacia la esquina. Y es ahí donde tengo que trabajar con engancho al cuerpo, recto de derecha, doble jab, pero mantenerlo ahí sin abalanzarse de forma descuidada, porque lo que más probable es que llegue un uppercut con mano atrasada, ¿no? O simplemente un clinch y voy a quedar ahí atrapado en lo que estoy haciendo. Otro de los objetivos de sparring es el siguiente, que es el romper el ritmo del rival, ¿no? Con fintas. La preparación del ataque es muy importante. Si yo llego y ataco, ¿no? Y hago cualquier cosa, me estoy moviendo así como que tuviera epilepsia, no voy a estar haciendo nada. Yo necesito que las fintas tengan relación con los golpes que estoy lanzando. Me explico. Por ejemplo, quiero conectar una derecha, necesito hacer finta de jab, jab y derecha, ¿no? Entonces yo he visto esta cosa que es bastante extraña, que es como que mueven el tronco así para todos lados, como si quisieran saltar automáticamente de distancia larga a distancia corta, así como teletransportarse. Otra vez la idea de la teletransportación no existe, no es un anime, no, tienes un tipo frente a ti que te quiere golpear y que tiene todas las ganas del mundo de golpearte. Entonces trabaja en torno a esta idea, a defenderte de eso, ¿no? El tipo, tienes que trabajar las fintas para entrar los golpes. Y esto, ¿dónde se hace? En el sparring. Una de las cuestiones importantes es amagar con el cuerpo, agachar el nivel, fintar el jab, dar un paso y medio y descifrar cómo reacciona el oponente. Si creyó en las amenazas, hay que golpear. Si no, paso atrás y reiniciar. En el boxeo es muy importante tener tiempos de ataque, de defensa y entender la dinámica que estoy haciendo ahí. Otro de los puntos es ofensiva en combinaciones de 3 alturas, ¿ya? Pasa mucho, igual pasa harto en el boxeo amateur, que se enfocan mucho en la cabeza, ¿ya? Lo que en cierto sentido está bien, porque es poco tiempo, hay que marcar, hay que mover la cabeza para que te cuenten el punto, sí, ok. Pero necesito mover esa guardia de arriba para que baje. Entonces, un objetivo táctico es obligar a cambiar el plano en cada ataque. Entonces, yo enlazo, recuerden, siempre combinaciones de 2 o 3 golpes. O sea, por ejemplo, jab arriba
y recto de derecha al plexo, baja la guardia, cruzado de izquierda a la mandíbula y cruzado izquierdo a la mandíbula y ver cuántas veces se logra hacer transición con fluidez. Recomiendo lo más sencillo en sparring, que es jab, recto, como semiflexión, jab al cuerpo o recto al cuerpo y arriba. Sencillo, sencillo, no haga cosas raras. Cuarto trabajo posible en sparring, que es transición inmediata de defensa-ataque. Entonces, bloqueo y respuesta. Y así evito que la defensa y el ataque sean dos secciones separadas. Esta cuestión es lo que hay un profesor filipino bastante bueno, se llama Quinito Boxing. Está en Instagram y en YouTube, en TikTok. Es bueno el tipo. Lo recomiendo mucho. Y el tipo comenta esto, ¿no? Del turno en el ataque. Y esto es verdad. Y esta es la razón de por qué los intercambios funcionan pésimo. Que es que en lugar de esquivar y retroceder y luego pensar en atacar, la meta táctica siempre tiene que ser responder en el mismo espacio en que el golpe del rival impacta en la guardia. Ese es lo ideal, ya un punto perfecto. Entiendan esto, ¿no? Yo tengo que trabajar para llegar a eso. No, siempre lo digo, no hay cosas fáciles en el boxeo, no hay atajo, no, yo tengo que practicar eso. Entonces, lo que tengo que hacer es practicar para absorber un impacto, por ejemplo, un gancho en los brazos y salir inmediatamente con un golpe desde ese mismo lado, aprovechando la transferencia de peso. Siempre entender que cuando el otro está golpeando, yo tengo que golpear. Ese es el tiempo perfecto, ¿no? Cuando yo estoy bloqueando, golpeo. No esta cosa del turno, ¿no? Me golpeo, me cierro y yo lo golpeo. El problema con eso es que se pierde tiempo, se pierde energía y se pierde distancia. Y claro, puede que no te golpeen, ¿no? Que termines con los brazos arriba, perfecto. El problema es que tú no vas a golpear. Y en términos concretos de puntuación o control del escenario, no va a funcionar. Entonces, esta cuestión hay que tenerla bien clara. Ese punto tiene que estar bien claro. Y yo diría que uno de los últimos puntos ya como para ir cerrando este capítulo larga duración es control emocional, ¿no? Hay que tener control emocional y disciplina. Me explico, ¿no? No la disciplina de que yo diga, no, le anda a entrenar, bla, bla, bla. No, disciplina de combate. Que significa que si el sparring, por ejemplo, ya te llega un golpe, ¿no? Y vas a ir a responder porque tengo que cobrar ya. Eso muchas veces puede ser también una trampa, ¿no? Conecto un jab, un recto fuerte y tú vas como toro encima y eso lo que te va a estar esperando ahí es un uppercut con mano atrasada para volarte la cabeza. Entonces, un objetivo táctico que es sumamente psicológico y es muy importante es si el rival conecta un golpe fuerte o presiona más, la meta absoluta no es engancharse en una guerra, no es caer en un intercambio y golpear y golpear y golpear, sino que reaccionar de forma cerebral, dar un paso atrás, utilizar el clinch, enfriar las acciones, tomar distancia con el jab y volver a retomar la iniciativa otra vez, ¿no? Siempre piense esto, que si retomo la iniciativa puedo castigar mucho más organizado y de mejor manera. Así que, bueno, ese sería el episodio de larga duración sobre la táctica de sparring que vimos hoy. Y es importante entender que el sparring es el laboratorio del boxeo. Ahí van a ocurrir muchas cosas que se van a estar trabajando permanentemente. Por lo tanto, yo hago un llamado a no volverse loco. No volverse loco, enfría la cabeza, trabaje con protocolos, cuídese, los golpes en la cabeza no son vitaminas, trate de hacer sparring una vez a la semana, ¿no? Si es que no tiene obligaciones competitivas o no pertenece a una selección o no le pagan millones de dólares para pelear, trate de hacer un sparring una vez a la semana, con eso está bien. También puede trabajar otros formatos como sparring ligero, que es un formato que tiene mucha más velocidad al toque, con mucha defensa, bastante cardíaco, bastante bueno, sobre todo para mejorar el físico en combate, ¿ya? Y último consejo, la energía. Entienda que la energía en boxeo no es ilimitada, no tiene energía por siempre. Esto tiene que entenderlo. No tienes energía que no se te va a acabar nunca. No. Tienes una energía que está dividida en un 33% por asalto. Y si usted gasta el 90% en el primer asalto, segundo y tercer asalto lo van a golpear. Lo van a golpear y golpear y golpear. Y si usted piensa que quiere noquear en amateur, está bien lejos, con la realidad bien alterada.
por lo mismo tiene que trabajar eso en sparring. Y cuide al compañero de sparring, lo que le decía, si anda golpeando a todos los compañeros de sparring se va a quedar solo, ¿no? Le van a decir, ya sí, perfecto, mira, ahí hay un saco, ¿no? Anda a pegarle al saco. Y ahí va a quedar, y no va a tener progresos. Una de los grandes problemas con el boxeo profesional, por ejemplo, cuando hay estancamientos, es porque no hay sparring de calidad. Y el sparring de calidad hay que valorarlo, porque es muy importante para tener progresos adecuados. Y por último, no haga inventos, no haga cosas que sean peligrosas, ya, cambios de guardia, salidas con la pierna atrasada en diagonal, cruces de pierna, jabs, esto es una cosa horrible, que llaman el check jab, esa cuestión solo existe en la imaginación de una persona sin escrúpulos que la desarrolló para vender videos de YouTube, por favor. Entonces, nunca haga movimientos que no estén probados en combate, ¿no? Y esto también corre para este video. Si usted siente que yo lo que he dicho acá no está probado en combate, no lo haga. No haga nada que no esté probado en combate. Esto es muy importante lo que estoy diciendo. Y a protegerse y cuidarse. Síguenos para más en el legado del jab.